Bueno, ahí estamos grabando. Lo que vamos a ver hoy, vamos a hacer una intro y vamos a ir hablando de los automatismos en general. Ustedes tengan en cuenta que este curso es básico, o llamémosle el curso nivel inicial. La idea es que ustedes adquieran los conocimientos necesarios para que después puedan hacer el curso avanzado, en el cual sí ya vamos a trabajar sobre una plataforma, que es esta que yo tengo acá, que es la que les mostré hace un ratito, así de incógnito. Vamos a trabajar sobre una plataforma de PLC que yo les mostré hace un rato, pero para poder llegar a esa instancia nosotros tenemos que primero hacer toda esta parte inicial, ¿sí? Que ustedes aprendan cómo se vio, toda la parte de electricidad, de electrónica. Si no conocemos conceptos básicos de electricidad y electrónica, es imposible abordar el tema PLC, ¿no es cierto? Bueno, entonces, una vez que hayan cursado este nivel inicial, ya van a poder pasar al siguiente, donde ya ahí la complejidad aumenta y bastante, digamos, y ya podemos llegar a hacer aplicaciones ya en la industria o trabajar en la industria o modificar algo que ya esté hecho, ¿no es cierto? O hacerlo de cero o modificar algo que es algo muy común en la industria, tener que modificar una aplicación que ya está hecha. Bueno, yo voy a ir, como hacemos siempre, diciendo los conceptos, leyendo, interpretando, y si hay dudas, instantáneamente me frenan y lo charlamos y lo discutimos, ¿sí? Acá la idea es que, más allá que nosotros los profes damos la clase de este lado, pero que puedan interactuar y si hay alguna duda no se queden ahí y esto quede para siempre, ¿no? Entonces, me frenan, profe, no entendí, lo repetimos las veces que sea, ¿sí? Bueno, si bien ustedes ya han estado trabajando, porque ya han estado haciendo con Doris ejercitación en simuladores, que hasta ahora, como hemos dicho, nos manejamos con simuladores, en algún momento vamos a ir al mundo real, digamos, vamos a ir a programar un PLC. Y nosotros hoy vamos a hacer todo un repaso de conceptos. La automatización, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los objetivos, por ejemplo? El objetivo es que se incremente la productividad. ¿La productividad de qué? Ustedes observen acá que hay una persona que está trabajando en una máquina. O sea, tenemos que incrementar la productividad, o lo que se busca es incrementar la productividad de los procesos de fabricación de productos, ¿sí? Incrementar la calidad y la precisión de los costos, ¿sí? Y ahí está la pregunta, ¿con la automatización se quitan puestos de trabajo? Yo, teniendo más de 30 años trabajando en la industria, yo no he visto que la automatización ni la robótica quite puestos de trabajo. Es como que sí se sufren transformaciones, digamos, ¿sí? De pronto hay puestos de trabajo donde la gente se daña la salud, entonces de pronto un robot hace esa función y esa persona pasa a trabajar en otro lugar de la planta, digamos, ¿cierto? Eh, y después a la vez, bueno, sí, se necesita gente capacitada. Los automatismos y los robots y los procesos solos no se atienden, entonces ya sí se requiere por ahí una capacitación. Es por eso que ustedes están acá. Entonces, nosotros con la automatización vamos a incrementar la productividad, se van a mejorar los tiempos de fabricación. Si una determinada pieza manualmente llevaba media hora para producirla, quizá con un automatismo lleva 10 minutos, ¿sí? Entonces se optimizan también los tiempos de fabricación. Entonces, bueno, digamos, se gana por diversos lugares, ¿no? Y en la historia, sí, esto lo hacemos rápido porque no vamos a hablar de historia de la automatización, pero esto sí es muy importante que ustedes sepan un concepto si no lo hemos mencionado, o si a lo mejor Guille o Doris ya lo mencionó, y si no, o yo, si yo no lo mencioné tampoco, ahora lo vamos a decir. Arrancó la industria 1.0 cuando empezaron los procesos industriales, cuando se produce la primera revolución industrial,
Después surge una segunda, surge una tercera, y hoy estamos transitando la cuarta revolución industrial. Es lo que hoy se le llama industria 4.0. Entonces, está muy bien que ustedes se estén capacitando porque estamos cursando la industria 4.0. En la industria 4.0 está incluida la automatización, la robótica, la Internet de las cosas, la ciberseguridad. A lo mejor ya lo hemos pasado al grafiquito ese, o a lo mejor no. No me acuerdo yo si en este curso lo hemos hecho, pero es muy importante que ustedes sepan que en este momento el mundo, el planeta, no acá en Argentina o en Sudamérica, se está cursando la cuarta revolución industrial, está sucediendo la cuarta revolución industrial. Entonces, interviene la inteligencia artificial, el machine learning, todas estas herramientas, muchas relacionadas a la nube y a la internet, ¿sí? Así que eso ténganlo muy en cuenta y traten de ir adquiriendo conocimiento en los pilares. Después ustedes indaguen en internet, pongan Industria 4.0 y les va a salir este grafiquito con todos los pilares de la Industria 4.0. Y traten de a poco ir adquiriendo conocimientos para que ustedes su campo de trabajo se vaya ampliando, ya sea con la Internet de las cosas, con la robótica, y mientras más conocimiento y esté vinculado yo a la industria 4.0, más posibilidades y más puertas se me van a abrir a mí. Acá fíjense que tenemos que la automatización es un área de la ingeniería basada en tecnologías que permiten utilizar las capacidades de las máquinas, equipos y sistemas para realizar las operaciones de los procesos sin que intervenga el hombre, ¿no? Fíjense, acá tenemos un operador de unas válvulas manuales que la persona tiene que ir manualmente a hacer estos procesos por ahí en lugares, imagínense, empresas petroleras donde tienen los pozos petroleros situados en lugares remotos, lejanos, inhóspitos, y tiene que ir una persona, y muchas veces actualmente se sigue haciendo, a inspeccionar los pozos, demás. Y después existe la posibilidad de hacer todas esas operaciones desde una sala de control, miren acá, y hacer todo de manera automatizada, ¿sí? Pero para que se pueda hacer de manera automatizada, no lo vamos a lograr solamente con estas pantallas y computadoras que vemos acá. Y ahí hay una persona sentada que está como dirigiendo todo. Va a tener que haber entre este sistema de pantallas y de visualización y este sistema que es donde están las válvulas, va a tener que haber algo entre medio que ejerza las acciones esas y que genere la automatización, ¿sí? Eso quiero que quede claro. No es que yo directamente desde esta sala manejo un sistema de válvulas, por ejemplo. Va a existir nuestro automatismo. Va a haber ahí uno o N PLC. En la pirámide, fíjense, de la automatización, se considera así de esta manera, miren. Existe el primero, el nivel de gestión. Planificación de recursos, que se llama ERP. Bueno, esto también se maneja mucho por sigla. El PLC es una abreviatura también de controlador lógico programable, ¿sí? Entonces existe primero un nivel de gestión, un nivel de planificación. Esto en los procesos productivos estamos hablando, ¿no? En los procesos productivos, en donde va a existir la automatización, donde se va a aplicar la automatización. Luego tenemos los niveles de supervisión que se llaman ESCADA. Esto es otra sigla. La supervisión ESCADA, para que todo el mundo entienda, es esa persona que vimos hace un ratito acá, que está sentada monitoreando con una PC, viendo una aplicación, viendo un pozo petrolero, viendo una planta química, y viendo todos los parámetros, los está viendo con una PC de manera dinámica, lo está viendo en tiempo real y de manera animada. Si se prende una bomba, él ve en un dibujito que se prende una bomba. Si él quiere ver una temperatura, ve una cajita, un cuadro de diálogo con una temperatura que va cambiando porque la va mostrando en tiempo real. Esos son los SCADA, digamos, son software de supervisión que supervisan, recolectan datos, levantan información
yo puedo guardar toda esa información a nivel de temperaturas, presiones, niveles, todo eso se puede graficar con diagramas en función del tiempo. Bien, ese es el nivel de supervisión. Después viene el nivel de control. El nivel de control. Fíjense, existen los PLC, que yo les mostré, existen las PC, existen las HMI. Yo les mostré un HMI recién. El HMI habitualmente se conecta a un PLC, siempre está conectado a un PLC, pero existen HMI que también tienen la posibilidad de tener entradas, salidas y que pueden interactuar con un auto, o sea, yo puedo con mi HMI, con mi pantalla, generar un automatismo. O, como es habitual, el HMI está conectada con el PLC y yo puedo hacer como si fuera un pequeño SCADA, que se entienda bien, y con mi HMI ver, supóngase, todo el dibujito de mi instalación. O tener muchas pantallas que yo les voy pasando a las pantallas con un botoncito dibujado, porque es una pantalla táctil, y supongamos que yo tengo 10 bombas. Una bomba que inyecta agua, otra bomba que inyecta un producto químico, otra bomba que inyecta soda cáustica, y yo voy teniendo una pantallita por bomba y voy viendo de manera animada si esa bomba funciona, o yo puedo poner un botoncito para encender, apagar la bomba, porque va a estar vinculada al PLC. Ese es el nivel de control. O también puedo tener una PC que interactúe con un medio, ¿sí? O sea, esta es la capa, llamémosle, de nivel de control. O sea, ahí están los controladores en esta capa. Y después, más abajo de todo, que ya lo vamos a ver, los sensores actuadores y preactuadores. Esta es otra parte fundamental que hay que saber, porque con esto nos vamos a encontrar en la industria y sin... Esto es un todo, ¿no? Sin el PLC no existe el automatismo. Sin los sensores tampoco existe un automatismo. Sin los actuadores tampoco, porque si no senso nada, ¿cómo voy a poder actuar algo si no sé qué está pasando? Entonces, lo que es sensores actuadores va de la mano y ya vamos a ver qué son. Acá hay otro esquemita. Yo siempre armo las filminas poniendo la mayor cantidad de imágenes que se pueda y poco texto, porque por ahí no está bueno leerse una filmina entera, pero sí, de pronto hay texto que yo siempre lo digo, que es necesario ponerlo, y hay imágenes que por ahí son similares, como estas dos, pero no son exactamente las mismas, porque no todos los procesos son exactamente igual. Acá tenemos otra imagen de otro modelo piramidal de automatización. Es bastante similar. Integración y optimización de la gestión, supervisión y control remoto. Acá como que hay alguna capa metida dentro de la otra y tenemos 4 nomás. Pero fíjense que siempre control local y recolección de datos, sería la parte esta de control, y los datos de dónde se recolectan, y de la última capa, de la de instrumentación, medición y actuación, que serían los sensores actuadores y los preactuadores. O sea, levantamos información de los sensores y en función de qué sucede con los sensores es cómo vamos a actuar las salidas. A ver, ¿cómo se traduce esto? Yo estoy sensando un nivel de un tanque, tengo un sensor que está midiendo el nivel de un tanque y si le falta líquido a ese tanque, porque el sensor me dice le falta líquido, el automatismo actúa una bomba, ¿sí? Acá dice Carlos que trabajó en YPF y que vivió los procesos desde lo neumático hasta el uso de los PLC y los sistemas SCADA. Desde La Plata arrancaban equipos en Neuquén. Claro, exactamente. Eso es lo que te permite un sistema SCADA, que vos vas a monitorear de manera remota un proceso que está, como dice Carlos ahí en La Plata, y él desde La Plata manejaban los sistemas por allá donde estaban los pozos. Imagínense que eso ahora con internet lo podés hacer inclusive hasta desde tu casa, vos con el celular.
Cuidado que ya empieza también la parte de la seguridad, ¿sí? De los sistemas. Por eso en la industria 4.0 también entra la ciberseguridad. Es un pilar fundamental, la ciberseguridad, porque por ahí, en algunos casos, el sistema de Internet de las cosas o todos estos sistemas conectados a la red pueden ser vulnerables, ¿sí? Bien, entonces fíjense que acá tenemos otro diagrama similar de modelo piramidal, donde básicamente, por más que le falte una etapa acá, es siempre el mismo. Tenemos la integración, la parte de gestión y optimización, la supervisión, la recolección de datos y la parte de automatización, y lo que es la instrumentación, la medición, la capa de sensores actuadores, ¿sí? Tenemos unas fases en la automatización. Cada vez que uno vaya a hacer un diseño, ¿qué nos puede tocar en la planta, digamos, donde cualquiera vaya a hacer un trabajo? Cuando hablamos planta, puede ser desde un taller, una fábrica multinacional, una casa, porque, bueno, esa es mi planta. Yo tengo que hacer un automatismo en una casa para, no sé, para la pileta, que la bomba se encienda de manera automática, que las luces de manera, bueno, esa será mi planta, ¿no? No nos quedemos solamente con el concepto de que una planta es solamente una fábrica. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un diseño de una automatización, tenemos que tener especificaciones. Me van a decir a mí, sí, bueno, yo necesito esto, necesito automatizar lo otro, prender, apagar esto, leer tal sensor, la temperatura, la calefacción, etcétera, etcétera. Entonces, va a venir la etapa del diseño, de decir, ok, cuando hablamos de sensores actuadores, ¿cuántos sensores yo voy a tener en mi automatismo? Y bueno, voy a tener un sensor de temperatura, un sensor de humedad, voy a tener sensor de nivel de la bomba, esto es tal y tal y tal. Entonces, en función de los datos de las especificaciones, se hace un diseño, luego se hace la implantación, o sea, hice el diseño, dije necesito tal hardware, tal PLC, voy a automatizar utilizando determinado hardware, implemento eso, lo programo, seguidamente vienen las pruebas, bueno, a ver, vamos a ver si todo el automatismo funciona. Obviamente que jamás, esto por experiencia, muy pocas veces sale andando un sistema a la primera. Hay que hacer ajustes, calibrar sensores, calibrar ubicación de sensores, y en definitiva hacer una depuración. Y la explotación normalmente se le llama cuando nos conectamos y desarrollamos pantallas de explotación, tienen ese nombre, donde ya empezamos a explotar, sí, nuestro automatismo, de manera de que yo pueda ya estar viendo remotamente cómo está trabajando el proceso, y ya lo veo de manera animada y lo veo a través de internet o de la PC que está conectada al lado del PLC, y ya puedo monitorear todo mi automatismo. Y esa es la etapa que se le llama de explotación. Esas son las fases que nosotros vamos a cubrir para realizar una automatización. Por supuesto que cada proceso, cada automatismo va a tener sus particularidades. Eso, de más, ¿no? Está de decir. Los términos que normalmente se utilizan: automatismo, automático, automatizar, automatización industrial, automática, control, todo esto está englobado en lo que es la automatización. ¿Qué conocimientos nosotros necesitamos? Es lo que yo dije en un principio, arrancamos por ahí antes de empezar a grabar la clase, que si no teníamos conocimientos de electricidad y electrónica, es como que primero, para poder caminar hay que gatear. Y si no gateamos va a ser muy difícil. Entonces, y fíjense que acá hay unas cuantas cosas más, ¿eh? Primero, yo tengo que automatizar un proceso, así sea de lo más mínimo. Una bomba la quiero automatizar, o el sistema de iluminación. Tengo que conocer el proceso.
como dice acá, conocimiento del proceso en sí. Tengo que conocer el proceso. ¿Qué tipo de proceso? ¿Es mecánico? ¿Es químico? ¿Termodinámico? Bueno, conocimiento del proceso. ¿Es electrónico? ¿Eléctrico? ¿Electromecánico? Tenemos que conocer el proceso. Primero, tenemos que conocer de lógica, de teoría de control, y algo hay que tener de teoría de control. ¿Sí? Control de motores, hay sistemas de control que son realimentados, tenemos que saber que es un sistema realimentado. O sea, como ejemplo, la heladera que tenemos, el refrigerador que nosotros tenemos en casa, ese es un sistema que tiene un control, que es el termostato, que la enciende y la apaga la heladera en función de cómo va sensando la temperatura. Entonces, a la hora de yo realizar un sistema, tengo que ver si tengo que hacer un sistema que esté controlado, que cierre el lazo. A ver, si yo pongo un nivel, ¿no es cierto? O pongo una bomba a llenar un tanque. Yo tengo que de alguna manera tener una realimentación de decir, a ver, ¿tengo líquido o no tengo líquido? Porque si no, yo pongo en marcha la bomba y el que realiza el control sería yo, estar mirando visualmente, a ver, ya llegó a nivel, apago la bomba. Entonces, yo coloco un sensor y ya estoy haciendo un lazo de control en el cual cuando el líquido llegue y toque el sensor, ese sensor le va a decir al automatismo, estoy a nivel, el automatismo agarra y corta el suministro del líquido. Después podemos poner sensores precisos que nos midan qué caudal, qué altura, etcétera. Pero ahí empieza la teoría de control, ¿sí? Después aparecen la programación, obviamente. Programar. Todos estos elementos que yo les mostré, tanto un PLC, otra marca de PLC, un HMI, un panel, se programan. Por lo tanto, hay que saber lenguajes de programación. Tenemos que identificar cuando nosotros hacemos la etapa de diseño qué automatismo vamos a usar, qué marca vamos a usar, cómo se programa esa marca. En general, ustedes han estado programando un ladder. El ladder es genérico, pero hay marcas como Siemens que tienen particularidades. Si bien usan el lenguaje ladder, usan otras cosas que ya las veremos en el otro curso, en el cual, y programar un PLC Siemens hay que tener conceptos de programación, porque ya se empieza a hablar de variables globales, variables locales, variables estáticas, que son conceptos de programación. También entran las bases de datos, ¿sí? También forman parte de los sistemas de IoT. Fíjense, yo les voy a ir mencionando, voy a ir haciendo pequeños saltitos así, donde haya hilos conductores así en común, para que ustedes se vayan haciendo la idea de que no solamente con un automatismo hoy solucionamos todo. Ya está vinculado el automatismo a la Internet de las Cosas, a la industria 4.0, y todo va teniendo como ramificaciones, ¿sí? Fíjense, ¿qué otro ítem? Electrónica, conocer de electrónica. Conocer de electrónica. Dispositivos de potencia, transistores, resistencias, todo esto que ya se ha estado viendo. Sistemas digitales, la lógica digital, para poder entender operaciones que hacen los PLC, como por ejemplo la operación OR y la operación AND, de colocar entradas en serie o entradas en paralelo. O sea, tenemos que saber de sistemas digitales. Tecnología eléctrica, ¿sí? Tenemos que saber de tecnología eléctrica. Y sí, tenemos que saber qué es una llave térmica, qué es un guardamotor, una termomagnética, ¿sí? Y todos esos elementos que están asociados, las secciones de los cables, las normas, hay que conocer las normas,
qué color se utiliza para el cableado. Entonces, fíjense todo lo que engloba, ¿no es cierto? Todo el conocimiento que engloba la automatización. Tecnología mecánica, neumática e hidráulica, ¿sí? Muchas veces hay que saber de mecánica, de neumática y de hidráulica. La neumática y la hidráulica, nosotros podemos armar circuitos con el mismo funcionamiento que haría un circuito digital, pero en lugar de que circule corriente, como circula en un circuito digital, en neumática circula aire y en hidráulica circula aceite. Pero yo puedo tener compuertas, como han estado trabajando con Doris, puedo hacer lógica neumática o lógica hidráulica. Y las compuertas esas que usamos nosotros en la electrónica digital, en el caso de la neumática y la hidráulica, serán válvulas neumáticas e hidráulicas, válvulas lógicas. O sea que también se aplica la lógica digital a la neumática y a la hidráulica. Entonces, fíjense todo lo que abarca, ¿no? Todo lo que abarca en lo que es la automatización. El ámbito de aplicación, y bueno, el ámbito de aplicación uno ya se puede dar una idea. La parte de servicios, semáforos, ascensores, máquinas expendedoras, puertas automáticas. Después tenemos la parte industrial, procesos, tareas, en la parte industrial. En la parte domiciliaria o doméstica, la domótica, en electrodomésticos. En todas las áreas podemos tener automatismo o pueden ser puntos de aplicación de automatismo. No va a ser la misma dimensión, llamémosle. Es decir, yo voy a usar en una fábrica X cantidad de PLC y en una casa podré usar un pequeño PLC. Inclusive existen unos que se llaman relé programable, que tengo uno también por ahí, los cuales son muy parecidos a un PLC, pero no cumplen con las normas de PLC. Para el hogar sirven, pero no cumplen con la norma industrial de un PLC. La inmunidad al ruido, por ejemplo, eso es muy importante. Cuando hablamos de ruido, hablamos de ruido eléctrico. Tenemos motores que están funcionando, tubos fluorescentes y demás fuentes de ruido, nos pueden afectar a nuestro automatismo si el PLC no cumple normas de inmunidad al ruido. Beneficios, bueno, ya hemos estado mencionando, incrementa la producción, mejora la productividad, disminuye los costos, demás. Límites, nada es perfecto. Arduino entra, Carlos, para nada. La pregunta de Carlos. Carlos pregunta, buena pregunta esa, me gustó esa pregunta porque muchas veces se simulan PLC con un Arduino. Desde el punto de vista pedagógico, vamos a decir así, desde lo pedagógico, bárbaro. Yo puedo armar un Arduino, programar una placa Arduino, inclusive una Raspberry, para los que conocen un poco más. Puedo simular un PLC con una Arduino, pero jamás van a encontrar en la industria, en las grandes, medianas y a veces hasta pequeñas industrias, no van a encontrar un Arduino a modo de PLC, porque justamente Arduino no tiene las normas, no cumple con las normas de un PLC. Que nosotros lo podemos hacer en nuestro hogar, en la parte de vivienda, en la parte doméstica, perfecto, sí se puede. Pero no van a encontrar en la industria un PLC hecho con Arduino. Eso que quede bien claro. Arduino podemos hacer montones de cosas, infinidad de cosas, de aplicaciones de IoT, los autitos esos robóticos, muchísimas cosas, pero no es un PLC y nunca vamos a poder decir que cumpla con las normas de un PLC. ¿Sí? Eso que quede bien claro. Los límites de la automatización es cara, ¿sí? Sí.
ese 7200 que yo les mostré sale 300.000 pesos, para que se den una idea, aprox. Un HMI de Siemens, un poquito más grande que la que yo les mostré, sale 200, 250. Estoy dando marcas, no por hacer propaganda, sino porque en Córdoba, si son todos de acá de Córdoba, bueno, y si no, en Córdoba y en Argentina, hay un predominio amplio de lo que es Siemens, Schneider, Rockwell o Allen Bradley, más o menos así en este orden. Siemens y Schneider son los que están prácticamente ahí, palo y palo. Por eso es que yo di el precio, no por una cuestión de que haga propaganda, ¿no? Es simplemente con lo que ustedes se van a encontrar. Van a ir a una empresa y van a encontrar seguro Schneider o Siemens o Rockwell o algunas otras marcas que empieza a bajar el precio, que ya son quizás marcas por ahí menos conocidas. ¿Qué otra cuestión hay? Dificultades técnicas. ¿Por qué dificultades técnicas? Porque bueno, las personas que ya van a trabajar en el proceso ya tienen que estar capacitadas, tienen que ser personas específicas. Ya no puedo poner a cualquier persona que desarrolle un automatismo, además está de decirlo, ¿no? Casi nunca es rentable sustituir completamente al operador humano. Hay cosas que por más máquinas que pongamos, el ser humano, por suerte, afortunadamente, y esperemos que así se mantenga, no se puede reemplazar por una máquina o por un robot. Bien. Volvemos a tener algunas ventajas acá para ver. Aumento de la productividad, esto es para que quede bien fijo los conceptos. Aumento de la productividad, eso es lo que hay que entender. El automatismo me genera aumento de la productividad. Yo puedo generar más piezas en menor tiempo. Reduce costos de operación, mejora la calidad de los productos, porque un operador puede haber dormido mal la noche anterior, puede estar con problemas y la fabricación de una determinada pieza se ve afectada por el estado de ánimo de esa persona. Esto es real. Entonces, pero un automatismo va a trabajar siempre de la misma manera, salvo que se descalibre algo en el proceso. Estandarización de los productos, aumento de la seguridad industrial, dignificación del trabajo humano, porque me tocó presenciar en plantas trabajos donde el desgaste del operador era muy grande y se les producían lesiones y demás. Entonces, ciertos procesos que se pasaron a automatizar, esas personas ya hacían otra tarea y ya dejaban de sufrir esas lesiones, por ejemplo, en la columna y cosas por el estilo. Flexibilidad de la producción permite que la producción, ¿qué sería la flexibilidad de la producción? Yo con este automatismo fabrico cualquier tipo de pieza. Hoy fabrico una pieza cuadrada, a la tarde fabrico una redonda, a la noche fabrico una rectangular. Eso sería la flexibilidad, poder tener la posibilidad de que mi automatismo cambie constantemente, ¿no? Bueno, las desventajas, acá tenemos de vuelta, resistencia al cambio, se requieren conocimientos tecnológicos, ya no cualquier persona va a poder estar al lado de esa máquina, va a tener que ser alguien que conozca. Altos costos de inversión inicial, obviamente, si estamos diciendo que un PLC pequeñito como el que está acá sale 300.000 pesos, imagínense un PLC de los que hay en la industria a niveles monstruosos, llamémosle. Puede tener 16 entradas. En la industria podemos tener PLC que arrancan con 1000 entradas salidas, ¿sí? Limitaciones de personal capacitado, necesidad permanente de adiestramiento, obsolescencia de las tecnologías. Otra cosa recontra súper importante. A mí me ha tocado en mi trabajo tratar la obsolescencia. ¿Qué es la obsolescencia? Cuando los elementos se envejecen o se ponen viejos o se dejan de fabricar. Y yo quiero comprar un repuesto y el determinado fabricante me dice, no, ese dispositivo ya no se fabrica más. Opa, ¿y ahora qué hacemos? Y yo ahora te vendo este otro. Ese otro dispositivo que venden ya se programa con otro software. Entonces hay que comprar otro elemento, comprar otro software. Entonces
también ahí aparece una desventaja. ¿Por qué? Y porque la tecnología avanza tan vertiginosamente que toda la electrónica evoluciona constantemente. Si bien las grandes empresas dan un margen que durante aproximadamente 10 años te siguen fabricando piezas de repuestos, pero ya te avisan, mira, hasta acá yo te doy soporte técnico y a partir del año tal se corta todo. Bien. ¿Qué tenemos acá? La modelo estructural de un sistema. Bueno, ¿por qué estamos viendo por ahí todo esto muy teórico? Todo esto es teórico, sí. Porque, como yo les digo, nosotros tenemos el objetivo de que ustedes continúen con el nivel avanzado, llamémosle. Entonces, acá la idea es que todos estos procesos queden bien masticados, por decirlo de una manera, y procesados. Todos estos sistemas, la parte de control, la parte operativa, actuadores, sensores, se van a cansar de escucharme hablar de sensores actuadores. Entonces, son conocimientos que los tenemos que tener. Quizás sea un poquito tedioso, pero después la mitad de clase van a seguir con Doris haciendo práctica, entonces sí o sí necesitamos esta teoría. Yo voy a tratar de ir un poquito más rápido. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se entiende lo que vamos viendo? ¿Vamos bien encaminados? Coméntenme. Yo voy a ir pasando un poquito más rápido la filmina para poder abarcar lo más que podamos, ¿sí? Y yo no quiero quitar tiempo a Doris. ¿Cómo venimos hasta acá? Sí, se va entendiendo. Bueno, genial. Entonces, fíjense, un sistema automatizado está compuesto por una parte que es la parte de control. Fíjense, dispositivo lógico de control, ¿sí? Ese dispositivo va a tener comunicaciones. Yo les mostré hace un ratito el PLC que uno tenía un puerto redondito, otro tenía un puerto RJ45, o sea, y a la vez pueden llegar a tener varios puertos de comunicación, ¿sí? Entonces vamos a tener puertos de comunicación, el dispositivo de control, y después viene la parte operativa. Fíjense, el proceso en sí, ese tanque, ese sistema de refrigeración que queremos nosotros manejar. Entonces, el dispositivo le va a dar órdenes a los preactuadores. ¿Qué serían los preactuadores? Y bueno, yo tengo el PLC donde me va a manejar un pequeño relé que va a manejar un relé más grande, porque muchas veces yo necesito para una determinada carga, llamémosle, imagínense un motor muy grande, necesito un elemento que comande ese motor. Y yo no puedo darle la señal directamente desde el PLC. Necesito que haya algo entre medio. Entonces, ahí aparecen los preactuadores. Un relé más chiquito, pequeño, que va a comandar un relé más grande y ese que consume mucho, pero que este preactuador le da la capacidad, cosa que no podría manejar directamente la salida del PLC a manejar el actuador o el relé de mucho consumo. Yo podría quemar la salida del PLC. Por lo tanto, pongo algo entre medio, listo, ahora sí, con la salida del PLC manejo el preactuador, ese relé pequeño, llamémosle, y ese relé ya maneja el contactor de potencia que hace que arranquen, por ejemplo, un motor, acá donde está el proceso. Y a la vez vamos a tener los sensores, como dijimos hace un rato, que van a estar enviando información constantemente a nuestro sistema de control, que va a ser el PLC, y ahí está cerrado el lazo. ¿Se dan cuenta? Es un lazo que está cerrado acá. Entonces, el sistema trabaja de manera automática. Acá tenemos otro ejemplo, sistema automático de producción, entrega de la materia prima. Acá tenemos pupitre de operador. Normalmente se le llama pupitre de operadores al puesto donde está el operador con una computadora, de la manera que sea, operando. Fíjense que acá está el automatismo, el operador va dando consignas, ¿sí?
el automatismo le devuelve información y a la vez el le devuelve información al operador, ¿sí? Hay una interacción ahí. Entonces, el automatismo le da órdenes ya al proceso. Fíjense, esta ya dice parte operativa. Acá tenemos parte control y acá, observen, vuelta, tenemos los preactuadores, los actuadores y la planta. Bien. ¿Qué se le llama normalmente planta? Porque acá puede venir un término confuso de decir, claro, la planta es la fábrica donde yo estoy. Eso es cierto. Pero en los sistemas de control, esto ya, acá estamos hablando el lenguaje de los sistemas de control, planta se le llama a lo que nosotros vamos a controlar. Si yo tengo una bomba con un dosificador y algo asociado, a ese sistema yo le llamo planta. Si yo tengo que manejar un chiller o un equipo de frío para enfriar o calefaccionar algo, le llamo planta. Entonces, ese es el concepto también de lo que es una planta. No es solamente la planta física, la fábrica, sino el proceso que se controla en los sistemas de control. A eso se le llama planta. Y fíjense, es siempre la misma configuración. El automatismo, los actuadores y preactuadores, la planta, o sea, yo voy a actuar sobre la planta y voy a estar tomando con sensores o captadores, ¿eh? Este es otro término, por eso yo puse este diagrama, porque nos vamos a encontrar con distinto vocabulario, sensores, captores, captadores, dice ahí, es lo mismo, ¿sí? Y esos sensores o captores entran al automatismo y es el cierre del lazo, tal cual como habíamos mencionado acá, o un lazo cerrado. Las tecnologías, la clasificación, aparece esto ahora. Vamos por ahí, saco esto que no me deja ver bien. ¿Qué tenemos? Tecnologías cableadas y físicas, ¿sí? Dentro de estas tecnologías cableadas tenemos la neumática, la eléctrica, la hidráulica y la electrónica. Estas son tecnologías cableadas. ¿Cómo cableadas? Sí, manejadas por cables o conexionados, digamos, ¿sí? Que van a funcionar con elementos electrónicos, con elementos neumáticos, con elementos eléctricos. Pero después tenemos las tecnologías programables, que son a través de los PLC, de los autómatas, o de microcontroladores, como dijimos hace un rato, una placa Arduino, pero tengamos en cuenta, esa tecnología para la industria, ya lo dijimos, ¿no? Se puede usar. Es una tecnología programable, nadie está diciendo que no, pero no para la industria. O computadoras. Entonces, la tecnología, fíjense acá, de integración serían las telecomunicaciones, redes, entornos, web, informática, aplicaciones de software, entre otros. ¿Sí? En definitiva, nuestro proceso siempre va a estar formado por una o varias áreas de estas. Puede que no haya neumática ni hidráulica, pero va a haber eléctrica y electrónica seguro. O puede haber electrónica, eléctrica y neumática, dependiendo de cómo sea nuestro proceso. Ahí volvemos siempre a lo mismo. Acá aparece el de un sistema de producción. Cuando ya hablamos de los sistemas estos de producción, ya empezamos a hablar o seguimos hablando de los que son los captores o sensores o captadores y los actuadores. Observen, acá tenemos sensores. Este es de ultrasonido, un sensor de ultrasonido es un sensor que emite justamente un ultrasonido para medir, por ejemplo, distancias. Entonces eso es un sensor, un captor. Estoy sensando distancias. Después tengo este dispositivo que se llama codificador angular, nombre más complejo que el que se le llama habitualmente, que se le llama encoder. Este dispositivo va conectado en los motores generalmente, en la parte de atrás de los motores para controlar o para determinar la velocidad, posición y sentido de giro de un motor.
Esto es un final de carrera, básicamente es fíjense que hay una palanquita acá, es un switch, como un ascensor, por ejemplo, cuando llego al piso, activa este switch y a mí me dice está en el piso 1 o en el piso 2 o en el piso 3. Después tenemos sensores fotoeléctricos inductivos que detectan metal, por ejemplo, sensores de fibra óptica. Todo esto entran en la categoría de captores, captadores o sensores. ¿Sí? ¿Quién no tiene en su casa un sistema de alarma y arriba de la puerta están los famosos sensores magnéticos? Bueno, ahí tenemos un sensor. O los sensores, los PIR que le suelen llamar, o los infrarrojos, ¿sí? Que detectan presencia por cambio de temperatura en el ambiente. Y esa es otra entrada, otro sensor. Esa es una entrada de mi sistema. Y asimismo, existen, estos van siempre de la mano. Nunca, es muy difícil que haya un sensor solo, un captador solo o un actuador solo. Que lo puede haber, lo puede haber. Pero siempre son como familiares que no se separan y van juntos. Los actuadores que son motores, motor hidráulico, pistón hidráulico, acá, perdón, no motor hidráulico, sino un pistón hidráulico, un pistón neumático, ¿sí? Estas son actuadores. Si yo tengo un quemador, por ejemplo, de un sistema de calefacción, bueno, ahí es otro actuador, ¿sí? Entonces, siempre recordemos que en un sistema de automatismo, y no solamente de automatismo, en un sistema de una alarma, en la mayoría de los sistemas vamos a tener sensores actuadores. El ejemplo de la alarma serían lo que ya dijimos, la puerta, el magnético, el PIR, y cuál sería el actuador, la bocina, la campana, el discador que te llama a tu teléfono, eso es un actuador, básicamente. Así que siempre nos vamos a encontrar con sistemas así en esta configuración. Profe, Sí, ¿cómo en qué maquinaria se usan los actuadores? en todas. ¿Cómo en qué maquinaria? Un ejemplo así de un actuador en alguna máquina. En alguna máquina vamos a algo muy simple. Vamos a hacer así. Una impresora 3D. Imágenes. ¿Qué tenemos en una impresora 3D, por ejemplo, acá? Y los motores. Miren todas las impresoras 3D que hay. ¿Qué tienen las impresoras? ¿Cómo se mueven las impresoras? Y tienen los motores para que se mueva en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, ¿o no? Ahí tenemos un ejemplo. Una máquina que tiene los motores, después tiene el extrusor, ese es otro actuador porque tenemos un elemento ahí que va a calentar el plástico y va a hacer que el plástico salga, otro actuador. Ahí tenemos un ejemplo de una máquina con actuadores y tendrá los sensores como límites de carrera, etcétera. Esos serán los sensores con los que cuenta la impresora. ¿Se entiende? Sí, quedó claro. ¿O vos pensabas en algo más a nivel industrial? Claro, sí, algo más industrial, tipo ponerle un torno automático, algo de eso. Bueno, torno de un CNC. Vamos a un torno CNC. ¿Qué vamos a tener en el torno CNC? Los motores también. Fíjate que el tema motores en la industria es como que por todos lados. Acá tenemos un montón de tornos CNC y los actuadores van a ser los motores, cilindros que puede llegar a haber, como ya hemos visto, cilindros que empujen una pieza. Fíjense, todos estos centros de mecanizado están formados por motores, sensores. Mira acá.
todos estos sistemas van a tener cilindros neumáticos, hidráulicos, motores. En todos estos casos, y en la mayoría, en todos los procesos vamos a tener, si no es un motor lo que se activa, será, o lo que se actúa, por eso se le llama actuador. Si no es un motor, será un quemador. A ver, horno de fundición, a ver si logramos algo acá, que se pueda ver un quemador. No, acá tenemos... Bueno, acá está el esquema, ¿ves? Aparato calefactor. Mirá, acá. Este sistemita, un horno de fundición. Acá tenemos un motor que insufla aire. A la vez tenemos unas válvulas de gas. Unas válvulas que se le llaman válvulas proporcionales porque hay un sistema automático que va abriendo y cerrando esa válvula para que pase más o menos gas, de manera de que yo tenga la temperatura deseada acá adentro. Entonces fíjense que en todos los procesos, acá hay otro sistema, miren, con motores, acá hay motores. En todos los sistemas y procesos industriales vamos a tener sensores actuadores. Me pasé acá. Fíjense que también aparecen, ¿no es cierto? Acá ya empezamos a hablar elementos de medición y detección de las variables de los procesos, medidores y sensores. Y los elementos de acción sobre el proceso, actuadores. O sea, esto va siempre de la mano. Acá yo tengo transmisores de presión, flujo, nivel. Este es un elemento que es un transmisor de presión, de flujo, de nivel. Me está sensando presión, flujo o nivel y lo va mandando de alguna manera, digo de alguna manera porque puede ser por una señal analógica, puede ser por un protocolo de comunicación RC232, por Ethernet, por cualquier protocolo, puede estar mandando información al PLC. Acá tengo, del lado derecho, actuadores de válvula. Estas son válvulas, grandes válvulas, que son manejadas a través de señales que maneja un PLC. Acá están los relés que decíamos hace un rato. Decíamos los preactuadores y los actuadores. Fíjense, relé de 24 voltios de continua, relé de 110 voltios de alterna, etc. Entonces puedo tener relés pequeñitos o ya los más grandes que son contactores. ¿Sí? A ver que hay alguna consulta por acá. Justo ahí están las fotos de lo que comentaba de los actuadores de válvula. Claro. Y por acá Eddie dice, podemos automatizar un simple proceso con sensores y actuadores. Exactamente, Eddie, sí. Perdón que por ahí no me doy cuenta de leer los comentarios, los vamos viendo. En la industria del petróleo existen muchos tipos de actuadores, principalmente, exactamente, para abrir y cerrar las válvulas y apertura y cierre o de control de presión. O un motor diésel o turbina regula la velocidad. Y todo esto, fíjense cómo ahí Carlos ha tenido la experiencia de que los ha visto o los ha operado a través de los PLC, los SCADA y los HMI, o los interfaces de estos hombre-máquina. También tenemos sensores de switch está mal escrito ahí, de presión, de nivel, de temperatura. O sea, fíjense, todos estos dispositivos los vamos a encontrar, pero habitualmente por todos lados en la industria. Dispositivos para integrar los instrumentos poseen autonomía formando los sistemas de control junto con los instrumentos y permiten la interconexión con el nivel de supervisión. Fíjense, ¿en qué se resume? Esto que está a la derecha es un PLC y grande. Si bien por eso arranqué diciendo, muchas veces no nos damos cuenta, si no hemos tenido la posibilidad de verlo, y decir, ¿este qué tamaño tiene? Es una jabonera, como me mostraron recién, es el tamaño de una mesa de luz, de una heladera, de un auto, ¿de qué tamaño tiene? Bueno, esto es, imagínense que puede ser, esta marca puede ser quizá un poco más chica que un monitor de PC. Esto que está acá. Y fíjense que esto es un controlador, esto que está acá,
nosotros con la flechita lo configuramos. Este controlador puede estar sensando variables de temperatura, humedad, presión, y a la vez se está comunicando con el PLC que está acá a la derecha. Y a la vez estas RTU o terminales remotas pueden estar interactuando y recolectando datos y también mandándole al PLC, y a la vez la computadora conectada con el PLC y yo monitoreo todo el sistema. Y acá tenemos por eso le llama ahí, permite la interconexión con el nivel de supervisión. Cuando se habla de nivel de supervisión son los SCADA, que ahí Carlos tiene su experiencia en la parte de petrolera, que nosotros con el SCADA controlamos todo y sabemos la temperatura de hasta el último sensor que está allá en el último puesto, en el último kilómetro de la planta. ¿Sí? Entonces ya acá tenemos, fíjense, si se quiere un sistema completo en el cual, bueno, estarían faltando los sensores y actuadores, pero la posibilidad es que yo, desde el nivel de supervisión, voy bajando y me voy hacia ya los sensores actuadores, ¿sí? O me comunico con este RTU o terminal remoto, que a la vez ese terminal se puede seguir conectando con otros terminales y así se va haciendo el lazo de comunicación, ¿sí? Después tenemos sistemas que permiten visualizar los procesos desde centros de operaciones automatizadas, dando una imagen virtual de la planta. Esto es lo que veíamos hace un ratito, o al principio, y decíamos que se llaman sistemas de adquisición de datos o SCADA. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos llamémosle la sala de control. En paneles virtuales se muestran alarmas, fallas, estados y operaciones de los procesos. Tenemos esto, lo que se llama layout. Normalmente el layout o la disposición de la planta o de la instalación, y yo voy viendo en colores si alguna está en fallo, se pone en rojo, si hay alguna una advertencia o algo, se pone en amarillo, y bueno, todo esto. Profe, ¿y cómo Sí. captan esos datos? ¿Cómo captan esos datos? Con los PLC. Sí. Vos acá vos tenés uno o dos o miles de PLC conectados que van a estar todos conectados en red. Vamos a hacer esto para que se entienda bien. ¿Está buena tu pregunta? Entonces eso es para ver si una parte del sistema está andando mal. No, eso es para monitorear tu sistema. No es para ver si una parte anda mal. Es para monitorear tu sistema. Yo tengo, mira, vos tenés una PC acá. Vos tenés una PC. Y vos acá tenés un PLC. Acá tenés otro PLC. Acá puede haber kilómetros de distancia. Acá tenés otro PLC. Y todos estos yo los interconecto porque están conectados en red, ¿sí? Y a la vez vienen conectados acá. Este PLC puede manejarte un proceso. Este otro PLC, otro. Proceso 2. Este PLC te maneja un proceso 3. ¿Qué sé yo? Te pongo un ejemplo. Te puede manejar esta máquina que vimos de control numérico. Este otro te maneja un pozo petrolero, de los que conoce Carlos. Este te maneja un pozo. Este te maneja otro sector de la planta de tratamiento de efluentes. Tratamiento de efluentes. Bien. Listo. ¿Cómo veo yo con la PC acá lo que sucede en todo mi proceso? Porque el SCADA es un software que habla, obviamente que estos van a ser de una marca, no vamos a decir marca, ya digamos la marca S. Las dos marcas que yo les mencioné empiezan con la letra S, así que tomen cualquiera. Si estos PLC son marca S, el software va a tener que ser de S.
Pero no puede otro PLC de otra marca, sí, podemos usar algún conversor o algo, pero ahora no importa. Ahora veamos que todos tienen que ser de la misma marca. Entonces, estos PLC marca S con el software SCADA desarrollado por S va a hablar el mismo idioma que los PLC. Entonces, ¿yo qué hago? Direcciono y entro con el software, veo los datos de este PLC, los datos de este PLC, los datos de este PLC, y puedo ver en una pantallita, veo el proceso que habíamos dicho que era, no sé, un equipo de frío, un equipo de frío. El otro proceso que era el pozo petrolero. También lo veo, esta es otra pantalla. Después veo el otro, con otra pantalla veo lo que hace el otro PLC. Ah, bueno, pero yo necesito ahora un dibujo de las temperaturas. Bueno, hay pantallas donde vos vas a ir viendo las temperaturas, cómo van variando. La temperatura que está sensando de, no sé, de un líquido tal. Y del pozo petrolero que tiene que estar listo. Hay una gráfica que va sensando la temperatura, la humedad. Entonces, tu sistema de supervisión SCADA te va justamente a supervisar toda la instalación. Y yo puedo interactuar desde mi SCADA con los PLC. Sí, obviamente que se puede. Se pueden hacer tablas horarias que este proceso arranque de tal hora a tal hora, que se pare a tal hora y vuelva a arrancar a tal otra hora. Esto interactúa totalmente con el automatismo. Y a la vez puede estar esto conectado a un nivel superior, donde están viendo como una repetidora de tu SCADA y de todo el proceso desde otro país, desde la casa central que está en Europa. ¿Se entiende el concepto? Sí, 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 quedó clarito. Entonces, acá, fíjense, observen esto. Acá hay un dibujo de un tanque. Miren, está repiola acá para darse cuenta. Hay un dibujo de un tanque, otro tanque más con unas bombas. Estas son bombas, estas dos. Estas son cañerías. Entonces, fíjense que acá si no se ve muy bien porque hay que hacer un zoom, pero acá tengo un valor y es el valor del nivel de líquido que hay acá adentro. Acá también, el flujo que está circulando. Entonces, yo puedo, esta es solamente una pantalla, yo puedo ir pasando y puedo tener un software que tenga miles de pantallas. Todo depende de cada aplicación. Entonces, yo puedo acceder a los datos que están en el PLC a través de este software SCADA, que justamente es un software de supervisión, control y adquisición de datos. ¿De dónde adquiere los datos? Del PLC. ¿Y el PLC de dónde adquiere los datos? Y de sus sensores y actuadores. Porque yo voy a estar sensando con los sensores y actuando. Entonces, si yo active el motor y el PLC sabe que activó el motor y yo puedo hacer el dibujito de que se activó la bomba. Entonces tengo todo un sistema animado o como se llaman pantallas de explotación, donde estoy viendo en tiempo real todo mi proceso, cómo trabaja. ¿Se entiende? Entonces, ahí ya está todo el sistema, digamos, armado, que era la pirámide, esa, bueno, parte de la pirámide, no todas las capas, pero como que las más importantes de abajo hacia arriba. Los sensores actuadores, el PLC, el SCADA, y después ya venían la parte de la supervisión. Prácticamente ya como que recorrimos el sistema, el proceso completo. Otra vez, preactuadores y controladores. Acá tenemos contactor, relé, una electroválvula hidráulica, un variador de frecuencia. Este es un elemento que sirve para manejar o comandar motores. Por ejemplo, motores de corriente alterna. Yo le puedo variar, se llaman variador de frecuencia, convertidor de frecuencia, variador de velocidad, todo ese nombre lo van a encontrar porque yo a un motor de alterna, esos motores normalmente se los conoce como motores de jaula de ardilla en la industria,
nosotros le podemos variar la velocidad con este dispositivo, con el variador de velocidad justamente. Y acá como controladores, fíjense, tenemos todas marcas que acá conocemos esta. Yo particularmente las conozco a todas estas marcas, pero son poco comunes. Esta Beckhoff, Omron, Panasonic, son marcas muy buenas, pero que acá en Argentina no es muy común ver como Festo y Siemens. Acá tenemos dos controladores de Festo y de Siemens. Este, que se llama Logo, de Siemens, por si alguna vez yo tengo uno por acá, ahora la próxima se los muestro porque ya le voy a dejar dentro de un poquito lugar a Doris. Este dispositivo, que se lo ve muy lindo, esto tampoco es un PLC, es un relé programable, el Logo. Y este es Siemens, ¿sí? Y Schneider tiene su equivalente que se llama Celio. Son relés programables. Parece un PLC y tiene un montón de opciones igual que un PLC. Es muy bueno, pero no, hasta donde yo los conozco, los que yo he utilizado, no cumplen la norma de inmunidad y todo esto que venimos diciendo de un PLC para usarlo a nivel industrial, ¿sí? Yo he visto dispositivos de estos donde los ponían manejando electroválvulas en lugares que no deberían haber estado y se disparaban las salidas sin una orden del PLC, o sea, por ruido se disparaban las salidas de este dispositivo. Pero bueno, eso es algo anecdótico. Pero estos son los controladores. Ya entran en lo que sería el PLC. Este es una CPU grande de un PLC Beckhoff, este es un Panasonic, este es un Festo, marcas muy importantes y muy buenos equipos estos. Los HMI que veníamos diciendo, los interfaces hombre-máquina, fíjense los panelcitos estos. Este es un simple display de 2 líneas, ¿sí? HMI es el acrónimo de Human Machine Interface o interfase hombre-máquina, porque este dispositivo, ese panel es el que está entre medio del operador y el PLC, porque yo acá puedo apretar botones y decir, bueno, decirle al PLC arranca tal cosa o para tal cosa o a tal hora arranca tal otra. Estos dispositivos son los interfaces hombre-máquina. Y la planta, fíjense, como habíamos dicho hace un rato, el equipo en sí que vamos a manejar. Es el concepto que habíamos dado de planta, ¿no? Se le llama también, observen acá, cuadro de control cuando abrimos o el tablero. Fíjense que acá, ¿qué tiene este tablero? Tiene llaves térmicas, tiene fuentes de alimentación, acá hay un variador de velocidad, esto es un PLC con sus entradas-salidas, y acá abajo todas estas son borneras de conexión. Acá está bien detalladito. Las protecciones, lo que son la parte térmica, fuente de 24, esta que está acá, el variador de frecuencia, el controlador o PLC y las borneritas, digamos, donde se conecta todo. Y esto lleva acá no sé si se alcanza a ver, pero eso va etiquetado. Nunca se puede poner una entrada, una salida sin nada. Se le tiene que poner qué designación se le dio, entrada 0.0, el nombre que se le haya dado, todo va rotulado, así se trabaja cuando se trabaja bien en la industria. Por supuesto que a veces no, pero siempre se acostumbra a trabajar bajo normas. Esto son normas que dicen qué color de cable va, cómo va la rotulación, etcétera, etcétera. Quiero ver, nos queda un poquito todavía. Aspectos de instrumentación para la automatización, ¿no? La conforman todos los elementos de medición y detección de las variables de los procesos, o sea, de los sensores, y los elementos sobre los que vamos a actuar. Entonces tenemos la recolección de datos del sistema de control, los actuadores, y actuamos sobre el proceso. Medimos y ahí se va cerrando el lazo. Fíjense que esta era una válvula que habíamos visto
unas cuantas filminas más arriba, y acá está el proceso, o la planta, ¿sí? Y censamos, y acá está el sistema de control, y ahí va el lazo constantemente trabajando, el lazo, cerrándose el lazo, digamos. Las variables del proceso, volvemos de vuelta a que hay de distinto tipo, transmisores de presión, transmisores de flujo, transmisores de presión diferencial, o sea, nosotros las magnitudes físicas las podemos medir de distintas maneras, y estas son de tipo analógico. Cuando yo estoy leyendo una presión, salvo que sea un presostato que diga hay presión o no hay presión, o sea, de los que se llaman on-off, yo voy a estar midiendo los valores, fíjense acá, entre 0 y 1500 PSI. Eso tiene una equivalencia en un valor de tensión analógico. Que va de 0 a 100 me va a dar un valor analógico de tensión que va a entrar al PLC. Y después tengo los sistemas on-off, como vemos acá, que son los digitales, relé, por ejemplo, abierto o cerrado, o sea, on-off, o se prende o se apaga. Acá después van a poder ver ustedes, porque yo les voy a subir todo esto, la clase más la filmina, los distintos tipos de transmisores, de instrumentos y qué tipo de señal es la que entregan. Si es una entrada en el sistema, por ejemplo, un transmisor de presión, como lo que estábamos viendo recién, transmisor de temperatura, de nivel, son entradas del PLC, pero son entradas analógicas. ¿Sí? Todo esto que están acá, transmisor de velocidad, de corriente, de voltaje. Ahora, si yo tengo un convertidor o un actuador de válvulas, es una salida analógica. Yo tengo que activar una válvula proporcional de gas. Bueno, el PLC le va a mandar un voltaje entre 0 y 10 voltios a esa válvula para que me abra entre 0 y una X presión máxima. Entonces acá me dice que es una salida analógica. Switches de presión, como yo les dije hace un ratito, un presostato. Ajá, un presostato. ¿Hay presión o no hay presión? 0 o 1. Es una entrada digital. Switches de nivel. ¿Hay líquido o no hay líquido? Ahí no hay un valor analógico, digamos, salvo que yo esté midiendo cuánto líquido hay. Pero si es un sensor de nivel que se pone en 1 cuando está a nivel y en 0 cuando no está a nivel, es una entrada digital. Acá lo podemos ver. La salida del relé, la salida de un relé, por ejemplo, es una salida justamente del PLC digital. O está encendida o está apagada. Digital es que tiene solamente dos estados, 0 o 1. Los arrancadores de motores, igual. ¿Está encendido o está apagado? Los contactores, que son dispositivos más grandes que los relés. Acá el contactor está como entrada y no es así. El contactor es una salida. Bien. Las entradas analógicas, bueno, acá hay mucho para hablar, ¿no es cierto? Las entradas analógicas, y yo ya voy cerrando, así no le quito tiempo a Doris, para que ustedes hagan práctica ahora. Las entradas analógicas, es lo que yo les dije hace un rato, reciben información de la variable del proceso, como una presión, una temperatura, ¿no es cierto? Y la transforman en voltaje, en tensión o corriente. Y eso es lo que llega al PLC. Entonces, nosotros tenemos el proceso, tenemos un sensor, imaginémonos que es una temperatura o una presión. Yo voy a tener un transductor, o sea, un elemento que me va a convertir esa temperatura, ese calor, llamémosle, si estamos tratando de temperatura, calor o frío, me lo va a pasar a un valor de voltaje. ¿Sí? Y después que voy a tener un elemento que va a acomodar ese voltaje, para que pueda ser, acá cuando dice salida, es del elemento que me va a dar un voltaje acá o una corriente que va a ingresar al PLC
y el PLC lo va a tomar y lo va a interpretar como una señal válida. Eso sería una entrada analógica, que puede ser entre 0 a 10 voltios, que reciba el PLC, 0 voltios, 0 grado, 10 voltios, 1000 grados, por ejemplo. Nuestro proceso trabaja entre 0 y 1000, entonces, bueno, se hace un escaleo y el PLC sabe que cuando hay 0 voltios, hay 0 grados, y cuando hay 1000 voltios, hay 1000 grados, hay 10 voltios, y cuando hay 5 voltios, que hay 500 grados, y así es la proporción. Entonces podemos tener 0 a 10 voltios, más menos 10 voltios, 4 a 20 miliamperes, son distintas normas que pueden trabajar nuestros sensores. Este sensor que tengo yo acá me manda la salida analógica es de 4 a 20 miliamperes en corriente. Este otro sensor me manda entre 0 a 10, otra forma de recibir la señal analógica. Otro me puede mandar entre 0 y 20 miliamperes. Son distintas normas, no más que eso. 4 a 20, 0 a 10, más menos 10, 0 a 20. Eso es por lo general con lo que trabajan las entradas analógicas de los PLC. Bueno, faltan, en lo que es filmina, faltan muchas. Vamos por la 27 y son 70. Así que miren si nos falta información para ver. De todas maneras, ustedes van a poder acceder a la info. Vemos si la próxima clase conmigo continuamos con esto. O dependiendo del grado de avance que ustedes tengan, seguiremos con otra cosa, pero acá todavía quedan unas cuantas cosas interesantes para ver respecto a los procesos, para interpretar por ejemplo, cómo el PLC toma las señales analógicas, las digitales, y actúa sobre salidas digitales o salidas analógicas. Pueden ir viéndolo a esto ustedes y la clase que viene continuar charlándolo. ¿Se entendió hasta acá? ¿Quedó alguna duda? ¿Algún comentario? Así ya le doy paso a Doris. Voy a dejar de compartir y parar de grabar.